Imagina que tienes el poder de convertir tus sueños en realidad, con tan solo un roce de tus dedos. Imagina que el hambre, la escasez y la pobreza desaparecen para siempre porque tus manos crean la mayor riqueza que el mundo ha conocido. Ahora imagina que ese mismo poder te impide volver a sentir el calor de otra piel. Imagina que intentas besar a tu hija y lo que tus labios encuentran es metal frío, inerte, sin alma. Imagina que te mueres de hambre rodeado de billones de dólares porque el pan se convierte en piedra en tu garganta. Hoy vamos a hablar del hombre que lo tuvo todo y que descubrió que el oro es el color más parecido a la muerte. No es solo un cuento de hadas, es una advertencia que ha resonado durante 3000 años desde las tumbas olvidadas de Frigia. Bienvenidos a Mitos y Sombras. Aquí la historia no se cuenta como en los libros de texto. Aquí excavamos en las grietas de la leyenda para encontrar las verdades incómodas que los antiguos intentaron ocultarnos. Yo soy Virginia y hoy nos adentramos en la psique de un monarca obsesionado. Vamos a desenterrar la verdadera crónica del rey Midas. Pero cuidado, a veces profundizar en estas sombras nos hace darnos cuenta de que nuestra propia codicia no es tan diferente a la suya. En este episodio especial no solo veremos el brillo del tesoro, sino el rastro de sangre y polvo que dejó a su paso. Analizaremos los pactos prohibidos con dioses del vino y el frenesí, y la humillación final que marcó su linaje para siempre. Ponte cómodo, apaga las luces y asegúrate de que lo que tocas sea real, porque empezamos. Para entender la caída de Midas, primero debemos entender su mundo. Viajemos 3000 años atrás, a las tierras altas de Frigia, en lo que hoy es Turquía. No imagines un desierto vacío, imagina un reino de una fertilidad sobrenatural, famoso por sus jardines de rosas que, según la leyenda, nacían con 60 pétalos y un aroma que podía curar la melancolía. Pero en el centro de este paraíso, en la ciudad de Gordión, el rey Midas vivía en una celda de cristal. Midas no era un hombre feliz. A pesar de sus ejércitos, a pesar de sus tierras, sufría de una patología que los griegos llamaban pleonexia, el deseo insaciable de tener lo que pertenece a otros o simplemente de tenerlo todo. Se dice que pasaba horas en sus sótanos, no gastando su fortuna, sino contándola. El sonido del metal chocando contra el metal era la única música que calmaba su ansiedad. Pero había algo más. Midas temía la sombra de la muerte. Sabía que los reyes pasan, que los imperios se desmoronan y que el nombre de un hombre se borra con el viento. Su obsesión por el oro no era solo por el lujo, era por permanencia. El oro no se pudre, el oro no envejece. Midas quería convertirse en oro para no morir jamás. Fue en este estado de paranoia y ambición cuando el destino llamó a su puerta de la forma más inesperada. Una mañana, los guardias del rey encontraron a un intruso en el jardín sagrado. Pero no era un asesino, ni un ladrón común. Era un sátiro, una criatura de los bosques, mitad hombre, mitad cabra, anciano y profundamente ebrio. Se trataba de Sileno, el tutor y compañero de juergas de Dionisio, el dios del vino y el éxtasis. Aquí es donde la historia se vuelve oscura.
Cualquier otro rey habría expulsado al intruso, pero Midas vio en los ojos borrachos de Sileno un puente hacia lo divino. Durante 10 días y 10 noches, Midas retuvo al sátiro. En los banquetes, mientras el vino fluía y las antorchas se consumían, Midas le hacía preguntas prohibidas. ¿Qué hay más allá de los pilares de Hércules? ¿Cómo pueden los mortales engañar a las parcas que tejen nuestro destino? ¿Cuál es el secreto para que la riqueza no se agote nunca? Sileno, en sus delirios, le contaba historias de ciudades hechas de metales resplandecientes y de cómo los dioses se reían de los hombres. Esos 10 días cambiaron la mente de Midas para siempre. Ya no quería ser un rey, quería ser un dios. Al 11º día, el aire del palacio cambió. Empezó a oler a uvas maduras y a tierra mojada. Dionisio había llegado a reclamar a su maestro. El dios, viendo que Midas había tratado a Sileno con honores, en lugar de castigarlo, decidió recompensarlo. Dionisio, un dios conocido por su naturaleza caótica y peligrosa, se paró frente al trono de Midas. Imagina la escena. El dios, joven, hermoso y con una mirada que parecía ver el hilo de la vida del rey, extendió su mano. «Haz cuidado de lo que amo, Midas de Frigia. Pide tu recompensa. Lo que sea que tu corazón dicte será tuyo antes de que la luna reclame el cielo». Los consejeros del rey aguantaron la respiración. Podría haber pedido la paz eterna, la salud de su hija o la sabiduría de los siglos, pero Midas, con los ojos brillando por la fiebre de la codicia, pronunció las palabras que sellarían su desgracia. «Deseo que todo lo que toque mi cuerpo se convierta en oro». Dionisio guardó silencio durante un tiempo, que pareció una eternidad. Su sonrisa se desvaneció, dejando paso a una expresión de lástima pura. «Ten cuidado con lo que deseas, mortal, porque a veces los dioses te lo conceden». Dionisio se desvaneció como el vapor del vino al sol, dejando tras de sí un silencio sepulcral. Midas se quedó solo en el salón del trono. Al principio pensó que todo había sido una alucinación, producto de las historias de Sileno. Miró sus manos, parecían las mismas. Miró sus ropas, seguían siendo de lino y lana. Dio un paso tímido hacia una mesa lateral de madera de cedro. Extendió un dedo, temblando, y rozó la superficie. El cambio no fue lento, fue una explosión silenciosa. El color marrón del cedro fue devorado por una onda de choque dorada. La madera perdió su porosidad, su calidez y se convirtió en un bloque macizo de oro de 24 quilates. Midas retrocedió, con el corazón martilleando en su pecho. Era real. Lo que siguió fue un frenesí de locura divina. Midas salió al jardín, corriendo como un poseso. Tocó una rosa. Los pétalos rojos se endurecieron hasta poder cortar la piel, convirtiéndose en láminas de oro finísimas. Tocó una piedra del camino. La roca gris se transformó en una pepita gigante. Incluso la arena que pisaba al contacto con sus pies descalzos se convertía en polvo brillante. Midas reía a carcajadas. Se sentía el dueño del universo. «Soy más rico que los dioses», gritaba al cielo. Entró de nuevo en su alcoba y tocó las pesadas cortinas. Estas se convirtieron en cascadas de oro líquido solidificado que capturaban la luz de la tarde de una forma cegadora. En ese momento, Midas creía que había hackeado el sistema de la realidad. Había eliminado la escasez de su vida. Pero la biología humana es algo que ni el oro más puro puede ignorar. El sol empezó a ponerse, tiñendo el cielo de un color púrpura que recordaba el vino de Dionisio. El esfuerzo de su creación
le había abierto el apetito. Midas, exhausto pero eufórico, ordenó que se sirviera el banquete más lujoso de la historia de Frigia. Se sentó a la mesa. Delante de él, faisanes asados, higos frescos, pan recién horneado y jarras de plata con agua de manantial. Sus criados se mantenían a una distancia prudencial. Ya corrían rumores de que el rey estaba bendecido por un toque mortal. Midas alargó la mano hacia un trozo de pan. Sus dedos rozaron la corteza crujiente. Y entonces la sonrisa se le congeló. En el instante en que el pan tocó su mano, se volvió un lingote. Midas, pensando que era un error de concentración, tomó un higo. Antes de que pudiera morderlo, la fruta se transformó en una esfera de metal precioso, fría y dura como un diamante. Desesperado, agarró la copa de agua. Necesitaba beber, pero al contacto con sus labios, el agua no fluyó. Se convirtió en oro líquido, que se solidificó instantáneamente, golpeando sus dientes con un sonido metálico espantoso. Imagina el terror. Midas estaba rodeado de manjares que valen fortunas, pero que no puede tragar nada. La riqueza ha levantado una barrera entre él y la supervivencia. El oro no se come, el oro no sacia la sed. El rey empezó a sentir el primer pinchazo de la verdadera desesperación. Sus manos, que hace una hora eran herramientas de un dios, ahora eran las manos de un cadáver viviente. Fue entonces cuando escuchó unos pasos ligeros, unos pasos que conocía bien. Su hija entró en el salón. En algunas tradiciones se dice que era una niña pequeña, la luz de los ojos de Midas. Al ver a su padre angustiado, sollozando frente a una mesa llena de estatuas de comida, la pequeña no lo dudó. No vio a un rey, no vio el oro, vio a su padre sufriendo. «Padre, ¿qué te ocurre?», gritó mientras corría hacia él. Midas extendió las manos. Su intención era detenerla, gritarle que se alejara, que él era veneno puro. Pero el impulso del amor fue más rápido que el de la precaución. Zoe se lanzó a su regazo y lo abrazó por el cuello. El tiempo se detuvo. Midas sintió el calor del cuerpo de su hija durante una fracción de segundo. Luego, el frío. Un frío absoluto que subía por sus brazos. Vio como la piel sonrosada de la niña se tornaba de un amarillo pálido y luego brillante. Sintió como sus brazos, antes suaves, se volvían pesados y rígidos. El grito de la pequeña se apagó, no en un eco, sino en un silencio sólido. Midas se quedó allí, sentado en su trono, sosteniendo en sus brazos la estatua de oro más perfecta y horrible jamás creada. Ya no había ruidos en el palacio, solo el peso de su propia codicia, manifestado en el cuerpo inerte de lo que más amaba. En ese momento, la sombra del mito se hizo total. Midas comprendió que el oro es la muerte de la vida, porque la vida es cambio, es suavidad, es finitud. Y el oro es eterno, inmóvil y sobre todo profundamente solitario. Midas pasó la noche entera de rodillas, abrazando la estatua fría de su hija. El resplandor del oro en la habitación era tan intenso que hería sus ojos, una burla constante a su desgracia. No había nadie que se atreviera a consolarlo. Sus sirvientes habían huido, temerosos de que el rey, en un arranque de locura, los convirtiera en mobiliario de lujo. Al amanecer, con la voz rota y los labios agrietados por la sed, Midas alzó la mirada al cielo y lanzó un grito que, según dicen, llegó hasta las cimas del Olimpo.
apiádate de mí, Dionisio, llévate este brillo maldito, devuélveme mi pobreza, devuélveme el hambre, pero devuélveme la vida. Dionisio, que disfrutaba de los excesos, pero no era un dios de crueldad infinita, se le apareció una última vez. Su voz sonaba como el viento entre las parras. Ve al río Pactolo, Midas. Camina hasta donde nace el agua, donde la corriente es más pura. Sumerge tu cabeza y tus manos. Deja que el río lave tu estupidez. Midas no esperó. Corrió kilómetros, tropezando con rocas que se volvían lingotes a su paso. Cuando llegó a la fuente de Pactolo, se lanzó al agua con la desesperación de un animal herido. Vio con asombro cómo el color amarillo se desprendía de su piel como si fuera aceite. El fondo del río, antes de piedras grises, empezó a brillar con pepitas de oro que la corriente arrastraba. Midas salió del agua y por primera vez sintió el frío real del viento y la textura del barro en sus pies. Era humano de nuevo. Corrió de vuelta al palacio y al llegar encontró que la estatua de su hija había recuperado el calor. Zoe respiró, sin recordar el tiempo que pasó siendo metal. Midas había aprendido la lección, o eso creían los dioses. Si la historia terminara aquí, sería un cuento de rendición, pero en Mitos y Sombras sabemos que el carácter es el destino. Midas, asqueado de la riqueza, abandonó su palacio y se fue a vivir a los bosques, convirtiéndose en seguidor de Pan, el dios de la naturaleza salvaje y las flautas de caña. Un día, Pan tuvo la osadía de desafiar al mismísimo Apolo, dios de la música y la luz, a un duelo musical. El juez era el monte Timolo, pero Midas estaba allí como espectador. Pan tocó su flauta rústica y Midas quedó encantado. Luego, Apolo acarició las cuerdas de su lira y la música fue tan perfecta que las piedras parecieron llorar. Timolo declaró ganador a Apolo. Pero Midas, todavía soberbio, todavía queriendo llevar la contraria al orden divino, protestó: «No, la música de Pan es superior, es más real». Apolo, cuya paciencia con Midas se había agotado hace mucho, lo miró con desprecio. «Si tus oídos son tan toscos que no distinguen la armonía divina de los ruidos de un animal, entonces que tengan la forma de tu mente». Midas sintió un picor insoportable. Sus orejas empezaron a alargarse, a cubrirse de pelo gris y áspero. Empezaron a moverse de forma independiente. Apolo le había dado orejas de burro. Midas, humillado una vez más, regresó a su reino y ocultó su secreto bajo un enorme turbante. Solo una persona conocía la verdad: su barbero. El pobre hombre juró por su vida no contarlo, pero el secreto le quemaba el pecho. Una noche, desesperado, el barbero cavó un agujero en la orilla del río y susurró hacia las entrañas de la tierra: «El rey Midas tiene orejas de burro». Tapó el agujero y se fue, aliviado. Pero en ese lugar crecieron cañas, y cada vez que el viento soplaba, las cañas no silbaban, sino que susurraban con 1000 voces: «El rey Midas tiene orejas de burro, el rey Midas tiene orejas de burro». Midas terminó sus días como una sombra de lo que fue, un hombre que quiso ser más que los dioses y terminó siendo menos que un hombre común. El oro del río Pactolo todavía brilla en Turquía, un recordatorio físico de que esta leyenda tiene raíces en la realidad. Pero la verdadera pregunta, la que nos queda a nosotros en las sombras, es: ¿qué es lo que tú estás tocando hoy que se está volviendo inerte? A veces, en nuestra búsqueda del éxito, del dinero o del reconocimiento, convertimos en oro
en algo muerto nuestras relaciones, nuestro tiempo y nuestra paz. No esperes a que el viento susurre tus secretos. Valora el calor de la piel mientras aún sea humana. Yo soy Virginia y esto fue Mitos y Sombras. Si este viaje a través de la tragedia de Midas te ha hecho reflexionar, suscríbete y activa la campana. No dejes que el brillo te ciegue. Nos vemos en la próxima sombra.